Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a desarmar uno de los colapsos económicos y sociales más impactantes de la historia reciente. Hablemos de la crisis argentina de 2001. Es una historia que, de verdad, nos enseña cómo una nación completa puede llegar a desmoronarse en apenas unas semanas. Esa es la pregunta, ¿no? Suena a algo de una película de desastres, pero a veces se vuelve demasiado real. Y es que lo que pasó en Argentina no fue una crisis más, no fue un problema local, fue, digamos, una lección brutal para todo el mundo. Un caso de estudio de cómo los cimientos de un país pueden venirse abajo. Ok, para poder entender la explosión, primero tenemos que ver las grietas que ya se estaban formando por debajo. Porque durante los años 90, Argentina parecía un país estable, pero esa estabilidad, era una ilusión bastante frágil. A ver, este era el corazón de todo el sistema, el famosísimo 1 a 1. Durante una década, la regla era simple. Un peso valía exactamente $1. Esto, hay que decirlo, había logrado domar la hiperinflación y trajo una sensación de prosperidad. El problema es que también encadenó la economía del país a las decisiones de otro. Era, en la práctica, una camisa de fuerza. Y claro, las costuras de esa camisa de fuerza estaban a punto de reventar. El gobierno gastaba muchísimo más de lo que recaudaba, y para cubrir ese hueco tenía que pedir préstamos. Préstamos cada vez más caros, porque los inversores de afuera ya no confiaban. Este riesgo país que subía y subía se traducía directamente en la calle. Más desempleo, más pobreza y, por supuesto, un malestar social que ya era imposible de ignorar. Este número es como tomarle la fiebre al país justo antes del colapso. En las elecciones de octubre, casi 1 de cada 4 votantes fue a las urnas y expresó su furia como anulando su voto o votando en blanco. Esto ya no era un voto para un partido u otro, era un grito colectivo de hartazgo contra todo el sistema político. La gente simplemente había perdido la fe. Y esa pérdida de fe estaba a nada de convertirse en una verdadera explosión. Lo que venía siendo una crisis económica cocinándose a fuego lento, en diciembre de 2001 se convirtió en un incendio totalmente fuera de control. Es que la velocidad del derrumbe fue increíble. De verdad, en menos de 3 semanas el país pasó de estar en tensión a la anarquía total. Cada día que pasaba era un golpe nuevo, una escalada más en el caos. Y aquí está. Esta fue la chispa que encendió todo. El corralito. De un día para el otro, el gobierno le dijo a la gente que no podía sacar su propio dinero de los bancos. Se limitaron los retiros a una cantidad mínima, casi simbólica. Era una situación desesperante, no poder acceder a los ahorros de toda una vida. La respuesta de la gente fue inmediata y ensordecedora. Esto no fue una marcha organizada por nadie, fue una erupción de rabia, totalmente espontánea. Millones de personas, mucha clase media que jamás había salido a protestar, salieron a las calles a golpear ollas y sartenes. El cacerolazo se convirtió, literalmente, en la banda sonora de la rebelión. Y esta es la imagen que quedó grabada en la memoria de todo el mundo. El 20 de diciembre, con la Plaza de Mayo convertida en un campo de batalla. Con una represión que dejó decenas de muertos, el presidente Fernando de la Rúa renunció y se fue de la Casa de Gobierno en un helicóptero, un símbolo potentísimo del colapso total del Estado. Uno pensaría que con el presidente fuera, llegaría la calma. Pero no, todo lo contrario. Argentina se asomó a un abismo de incertidumbre, de vacío de poder y de un caos institucional tremendo. 5. Ese número. Esa es la cantidad de presidentes que tuvo Argentina en poco más de una semana. 5. Es una cifra que te pinta de cuerpo entero el nivel de desintegración política que había. El poder era una papa caliente que nadie podía, o quizás nadie quería, sostener. Y mientras los políticos entraban y salían, el viejo modelo económico era demolido por completo. Se terminó la convertibilidad. Los ahorros en dólares de la gente fueron convertidos a la fuerza a pesos, en una medida que se llamó pesificación. De la noche a la mañana, el valor del trabajo de toda una vida se pulverizó. Y por si fuera poco, el país le anunció al mundo que no iba a pagar su deuda. Y que quede claro, no fue una simple suspensión de pagos, fue el default. La cesación de pagos más grande de la historia mundial hasta ese momento. Argentina, en la práctica, se desconectó del sistema financiero internacional.
Y claro, en medio de todas esas ruinas, empezaron a surgir nuevos actores. Los piqueteros, movimientos de desempleados, se volvieron una fuerza social y política que ya no se podía ignorar. Sus cortes de ruta, los piquetes, se convirtieron en el método de protesta más visible de una sociedad rota que reclamaba de todo, desde comida hasta trabajo. Pero bueno, hasta del caos más profundo, con el tiempo, emerge un nuevo orden. La crisis de 2001 no solo destruyó el país que existía, sino que también puso las bases para uno completamente nuevo. Fue Eduardo Duhalde, el quinto de esa increíble seguidilla de presidentes, quien finalmente logró poner un poco de orden en el barco. Asumió en enero de 2002 con una misión titánica: gestionar la emergencia, tomar las medidas económicas más duras y, sobre todo, llevar al país a nuevas elecciones. Y las elecciones de 2003 mostraron un país políticamente hecho pedazos. El ganador de esa primera vuelta, el expresidente Carlos Menem, apenas sacó un 24% de los votos. Y justo detrás de él, con un 22%, quedó un gobernador del sur del país que para muchos era casi un desconocido, Néstor Kirchner. Y acá es donde la historia da un giro final totalmente inesperado. Menem, viendo que iba a una derrota casi segura en la segunda vuelta, se bajó de la elección. Y esto automáticamente convirtió en presidente a Néstor Kirchner, que había salido segundo con solo el 22% de los votos. Fue el fin de la crisis y el comienzo de una nueva era política que iba a definir a Argentina por más de una década. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. La crisis de 2001 fue, sin ninguna duda, una tragedia que dejó cicatrices muy profundas. Pero, ¿fue solamente destrucción? ¿O fue también el parto doloroso de una nueva Argentina, con nuevas reglas, nuevos actores y hasta una nueva identidad? La respuesta, como la historia misma, sigue siendo muy, muy compleja.